Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a MCD. Y el día de hoy vamos a platicar del rol de la terapia con metformina en el algoritmo de tratamiento de la diabetes tipo 2. Y bueno, quiero entrar con esta situación de la diabetes, este proceso fisiopatológico que pues nos llevan a pensar cuál podría ser la terapia que pudiera corregir todos estos defectos. Sin lugar a dudas, podemos ver que el paciente que tiene diabetes pues ya tiene una pérdida en la producción de insulina, la masa de célula beta se encuentra disminuida. Se ha establecido que al momento del diagnóstico se ha perdido el 60% y obviamente esta condición de disminución en la secreción de insulina pues es el denominador común. Aunado a esto vamos a tener un defecto incretina que sabemos que incluso desde la prediabetes puede verse alterado ya este efecto incretina, de tal manera que cuando hay diabetes, esta secreción, esta segunda fase de secreción, pues se ve alterada. Y después tenemos precisamente el defecto en la célula alfa, en donde precisamente vamos a ver que existe una hiperglucagonemia. Pero otro punto muy importante es precisamente esta condición del tejido adiposo en donde incrementamos la lipólisis y esto nos va a llevar a una condición que coexiste en el paciente que tiene diabetes, que es la resistencia a la insulina. Y este preámbulo es muy importante para tenerlo ahí en consideración porque esta resistencia a la insulina se va a ver incrementada dependiendo el índice de masa corporal que tiene y por lo tanto nos puede llevar a una pérdida en la reserva de célula pancreática. Esta resistencia se encuentra a nivel periférico, también a nivel del hígado y vamos a tener una producción incrementada de glucosa. Sabemos que el paciente con diabetes tiene un defecto en los centros de saciedad y por lo tanto a veces decirle al paciente tiene que dejar de comer, pues es muy complicado. El papel de la biota en del colon, el estado de disregulación a nivel del sistema inmunológico que nos va a llevar precisamente a estos mecanismos de mayor resistencia a la insulina y vemos otras situaciones como la disminución de la milina va a disminuir, en este caso va a modificar la absorción de glucosa, que en este caso se va a incrementar, y vamos a ver que también el riñón juega un papel importante. Ahora, entrando al tema de la metformina, ¿qué es esta terapia? Una biguanida que ya la conocemos, un viejo conocido, y vamos a ver que precisamente lo que hace la metformina es llevar principalmente a una disminución en la producción de glucosa a nivel hepático, una disminución de la glucogenólisis y por lo tanto esto se traduce en ese sentido a esta disminución de la glucosa a nivel del hígado. Por otro lado, lo que vamos a ver es que incrementan la captación de glucosa y por lo tanto la oxidación de la misma, favoreciendo un incremento en la gluconeogénesis. Esto es a partir de que hay un incremento en la utilización de la insulina que está a nivel periférico. Esto es súper importante porque nos lleva precisamente a entender cómo la metformina participa mejorando la sensibilidad a la insulina, optimizando esos recursos de insulina que, como había comentado previamente, se encuentran comprometidos. Pero también a nivel del tejido adiposo puede favorecer esta captación y oxidación de la glucosa y pues vemos que precisamente en el intestino, que vamos a contar más adelante, tiene un papel muy importante ya que puede modificar la biota y también contribuir a esta situación. Hay otras opciones que ya conocemos, como les decía, un viejo conocido, en donde vemos precisamente cómo hay una disminución de la oxidación y por lo tanto de la apoptosis, del daño oxidativo. También disminuye los productos de glucosilación avanzada, de tal manera que disminuye la inflamación y este estrés oxidativo, disminuye las moléculas de adhesión del endotelio, disminuyendo la heterogénesis, también a partir de la disminución de los monocitos y como sabemos participan en este proceso de aterosclerosis. Y el otro punto es que disminuye la captura de lípidos por los macrófagos, de tal manera que van a estar en alguna manera participando en estas propiedades antiaterogénicas. Bien, esta diapositiva quiero presentarles
de 1995, cuando en las guías se hablaba de que el paciente que se diagnosticaba con diabetes tenía que ser manejado con cambios en el estilo de vida y si no alcanzábamos las metas, considerar en ese momento la terapia farmacológica. Pero vean, en este estudio, precisamente en el UCA-PDS, en donde se hablaba de un tratamiento intensivo en una población que tenía diabetes, se observa prácticamente lo interesante es ver cómo el cambio en el estilo de vida sí disminuía, pero después de un año veíamos cómo se escapaba estos pacientes. Y se hablaba de un tratamiento en esa época de tratamiento intensivo con el dar una terapia que fuera sulfonilurea, que era, digamos, en ese momento lo que se utilizaba, o la insulina, y se hablaba de ese tratamiento intensivo. Bajaba la hemoglobina glicada, pero veíamos cómo a través del tiempo se perdía ese efecto de control. ¿Y qué pasaba cuando el índice de masa corporal es mayor de 27? Esto es algo muy importante porque aquí en México prácticamente el 75% de la población tenemos ya sea sobrepeso o bien obesidad, y esto, ¿qué es lo que hacía? Vean, realmente lo que hacía era precisamente que cuando el paciente tenía más de 27, la dieta y el ejercicio pues no funcionaban, se escapaban. ¿Y qué pasaba con las otras terapias, como era precisamente la clopropamida? Pues sí, pero al final del tiempo se volvían a escapar y veíamos cómo la metformina tenía una durabilidad un poquito mucho más constante. Después se vienen otras terapias, precisamente con las TZDs, en ese momento la rosiglitazona, hablaban de una buena durabilidad, al igual que tenía muy similar la metformina, sin embargo, mostraba una buena durabilidad. Sabemos ya los desenlaces de la rosiglitazona, que actualmente pues es un fármaco que no se prescribe por temas de seguridad. Pero quiero llevar a este mensaje de que en ese momento se hablaba de una terapia intensiva con un medicamento. Y no fue sino hasta el 2007 cuando después prácticamente de 9 años de haber sido publicado este trabajo, se encuentra precisamente que aparece la metformina desde el inicio, no solamente cambios en el estilo de vida, sino como una terapia que debe de iniciarse. Y de ahí han salido muchos algoritmos. Aquí podemos ver diferentes como son el de la ADA, el Europeo de Diabetes, la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, la AJA, prácticamente todos han sacado un algoritmo. ¿Y qué quiero mostrar aquí con la de la ADA? Aquí siguen posicionando como primera línea de tratamiento a la metformina. La metformina, sin lugar a duda, representa la primera línea de tratamiento en estos escenarios, de tal manera que se sigue posicionando y que sigue vigente hasta a pesar del 2021 esta primera línea de tratamiento. Y ahí, bueno, ellos hacen otras situaciones si se tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal y si no se tiene estos antecedentes. ¿Qué hay en relación a la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos? Siguen poniendo en primer lugar a la metformina y aquí cuando se tiene más de 7.5, es decir, el criterio para una terapia combinada, de acuerdo a este grupo de endocrinólogos, se establece que la metformina debe de ser una primera línea de tratamiento. Que hacen un cambio precisamente en el 21, donde se consideran factores o pacientes con alto riesgo y que mueven a los inhibidores de SGLT2 y GLP1 a una primera posición. Y quiero llevar esto a una discusión en siguiente. ¿Qué pasa con la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019? Ellos mencionan que si el paciente no tiene tratamiento previo, dicen que si tiene enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular, en ese momento considerar un inhibidor de SGLT2 o un GLP1 y pasan a la metformina con una evidencia un poquito más baja. Realmente aquí es algo bastante controvertido. Y precisamente quiero mostrarles este algoritmo que se trabajó con el Seguro Social, en donde ponemos el escenario clínico del paciente que tiene
un diagnóstico reciente de diabetes y en donde sugerimos el tratamiento con metformina. Vean aquí, nosotros llegamos con nuestro paciente que tiene los criterios diagnósticos, ya sea por una curva de tolerancia o ya sea por glucosas de ayuno, pues en ese momento desconocemos la hemoglobina glicada y ¿qué dijimos? No se puede salir del consultorio sin que se le dé metformina. Tendrá que recibir metformina como primera línea y si queremos disminuir los efectos adversos, una manera para disminuir o titular la dosis es precisamente dar esta tableta de 850, fraccionarla y tomar media tableta por la noche, precisamente por 7 días, luego media tableta cada 12 horas por 7 días y después subiendo a una tableta en la noche, media en la mañana por otros 7 días hasta llegar a la dosis máxima tolerada y siempre que sea mayor de 1500 miligramos. Esa es la situación. Pero ¿qué pasa en los algoritmos del Seguro Social si el paciente tiene intolerancia a la metformina? Si a pesar de hacer este esquema de titulación el paciente tuviera intolerancia, ahí lo que se menciona es cambiar a metformina de liberación prolongada o bien a un inhibidor de DPP-4 como sitagliptina. Esto es muy importante porque es una opción de tratamiento que tenemos vigente en el Seguro Social y que puede ser considerado en el escenario de que el paciente tenga intolerancia a la metformina. ¿Ok? Y evidentemente, bueno, pues ellos sugieren hacer la evaluación cada 3 meses en este sentido para poder con la hemoglobina glucosilada, que es una herramienta que ya deberíamos de contar en todos los niveles de atención para normar si el paciente tiene que intensificarse a un segundo tratamiento o bien a tratamiento con insulina. Entonces, ¿qué pasa si el paciente ya viene a nuestra consulta en el Seguro Social y tiene ya metformina y está fuera de metas de control? Evidentemente ahí lo que se hace es, se va a continuar la metformina y el segundo fármaco que tenemos que adicionar estará de acuerdo a las comorbilidades y al estado funcional del paciente. Y aquí mencionamos que si el paciente, pues evidentemente tiene bajo riesgo de hipoglucemia, no hay riesgo de síndrome de fragilidad y tiene una tasa de filtración por arriba de 60, pues se puede considerar una sulfonilurea. Segunda línea, si tiene ya enfermedad cardiovascular establecida, un inhibidor de SGLT2, si tiene esteatosis hepática con un índice de masa corporal de menos de 27, con una FEBI de más de 50, mucho más difícil a la vida real el tener el ecocardiograma antes que la hemoglobina glicada, y si no tiene osteoporosis, pues bueno, considerar pioglitazona. Pero si está el paciente con enfermedad renal, tiene síndrome de fragilidad, que es una condición que encontramos en los adultos mayores, y con riesgo elevado de hipoglucemia, se deberá de considerar el primer fármaco, el inhibidor de DPP-4. Ahora, ¿por qué esta situación que debe de salir desde nuestro consultorio con metformina? Bien, estos ya son estudios clásicos que podemos observar prácticamente y que llevaron precisamente a que esto fue la evidencia para poder poner desde el inicio a la metformina. Es que vean, los pacientes que se inicia en los primeros 3 meses la metformina al diagnóstico son los de color azul. Los que se inician después del tercer mes, es decir, del cuarto mes en adelante, son los de color naranja. Y ustedes podrán ver el porcentaje de pacientes que alcanzan una hemoglobina glicada por debajo de 7, tomando en consideración la hemoglobina glicada, es decir, que está entre 7 y 7,9, pues vemos que el 76% lo va a encontrar. Pero si lo iniciamos metformina después del tercer mes, en ese momento solamente el 62%. Si yo me pongo a ver una hemoglobina glicada como es de 9 a 9,9, solamente el 44%, pues obviamente incluso esto es para una terapia combinada, veamos aquí cómo solamente el 44% va a alcanzar meta de control. Pero si yo inicio la metformina después de 3 meses, vemos en este caso que solamente el 25%. Y si me voy a más de 10, menos de la mitad va a alcanzar la meta de control si la inicio después del tercer mes. De ahí que nuestros pacientes, aunque sea con metformina, tienen que salir del consultorio
para posteriormente decidir si necesito o no intensificar el tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El gran problema en la vida real con estos tratamientos secuenciales, es decir, el dar metformina y no tener la hemoglobina glicada desde el inicio, que me podría decir que ese paciente quizá requiera de insulina o de una terapia combinada, pues no lo voy a tener. De tal manera que vamos a ver que como en países de primer mundo, aquí precisamente en Reino Unido se observa que cuando estaban más de 50,000 pacientes con un antidiabético oral y cuánto tiempo tardaron con descontrol en un primer nivel de atención, teniendo como criterio de descontrol una hemoglobina glicada de 8.4, vean, casi 3 años, ¿sí? Con una terapia combinada, metformina, sulfonilurea, en más de 3,800 pacientes que duraron 32 meses con una hemoglobina de más de 9, 3 años. Realmente es un gran problema la intensificación. Y bueno, este es un clásico para citar las características de la metformina, en donde, como ustedes saben, el UCA-PDS, que incluyó a una población con diagnóstico reciente de diabetes en una edad de 25 a 65 años y que algunos de ellos tenían sobrepeso, ustedes podrán ver que fueron aleatorizados al tratamiento convencional, que en esa época era únicamente cambios en el estilo de vida, y si el paciente persistía descontrolado, pues tenía que intensificarse a un brazo que podría ser metformina, sulfonilurea o bien la insulina. Y el tratamiento intensivo era iniciar precisamente ya sea con metformina, sulfonilurea o bien la insulina. De las sulfonilureas que se utilizaron fue clorpropamida y glibenclamida. Y vemos aquí en este brazo de más de 340 pacientes que recibieron metformina. ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Qué encontramos con el UCA-PDS? Sin lugar a dudas, una reducción del 37% por cada 1% que reduzca la hemoglobina glicada. Esta reducción en las complicaciones microvasculares. Sin embargo, vemos aquí que, si bien es cierto, mostró como una tendencia, no alcanzó significancia para demostrar que había una disminución en la mortalidad de muerte por diabetes o por cualquier causa y una reducción del 39% para infarto. Quiero mencionar que no alcanzó significancia estadística. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó precisamente ahí? Lo que se observa, como ustedes ven los intervalos de confianza, no alcanza significancia. Y perdón que muestre esta diapositiva, pero está disponible y solamente así. Y lo que se vio es que en este proceso de extensión de 20 años, aquellos pacientes que iniciaron un tratamiento intensivo con metformina, se encontró que para las enfermedades macrovasculares, es decir, el infarto, muerte súbita, angina, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica, mostró una disminución del riesgo del 30%. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pacientes al momento del diagnóstico deben de salir con metformina independientemente de que no conozca su hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿qué fue lo que se observó precisamente 10 años después? Que pues había un efecto delegado, que sí había una disminución en la mortalidad por cualquier causa, muerte cardiovascular en un 30%, infarto en un 33%, en el seguimiento a 10 años. Este beneficio específicamente se observó después de 8 años. Después se vio precisamente de aquí la importancia nuevamente de que nuestros pacientes tienen que salir con tratamiento del consultorio. Pueden observar precisamente aquí en este maíz de 3 puntos, en pacientes que alcanzan su meta de control en los primeros 6 meses, fueron incluidos prácticamente casi 25,000 pacientes que iniciaron con metformina, y ustedes podrán ver el valor de menos de 6.5, que sería prácticamente el grupo objetivo que buscamos con una hemoglobina en esa magnitud, y aquellos en color rojo que tenían valores de más de 8, ¿no? O sea, los que tenían muy alto. Lo que se observó prácticamente es que cuando nosotros hacemos la intervención inmediatamente, vamos a tener en este caso algo que sería la reducción de manera importante en los pacientes con diagnóstico reciente. Entonces, el mensaje es, si yo trato a mi paciente de manera inmediata farmacológicamente,
pues voy a tener un mejor control y por lo tanto puedo tener, en comparación con aquel que no lo trato de manera inmediata y no lo llevo a un control en los primeros 6 meses, a un riesgo de mayor mortalidad cardiovascular. Y vean, en este metaanálisis que se publicó recientemente, donde se incluyeron más de 40 estudios, y vemos que fueron más de 1 millón de pacientes que tuvieron enfermedad arterial coronaria que recibieron tratamiento con metformina, en donde el objetivo primario era evaluar los eventos cardiovasculares definidos por el infarto, insuficiencia cardíaca, angina recurrente, arritmia maligna, muerte cardiogénica, mortalidad cardiovascular y su función cardíaca. Lo que se encuentra es prácticamente en todos estos estudios que cuando se hace el metaanálisis muestra una reducción del 17%, una reducción del riesgo relativo. Entonces, nuevamente, tratar temprano a un paciente obviamente se traduce en un beneficio a nivel cardiovascular. Y cuando se analizan precisamente estos desenlaces, pueden ver que en esta primera gráfica se evalúan el riesgo de eventos cardiovasculares con infarto. Pues no se encontró ningún beneficio, pero sí se encontró para esta Spot que ven aquí, en donde pueden observar cómo hay una disminución en la falla cardíaca en un 17%. Y uno llevaría a pensar cuál es la plausibilidad biológica de estos beneficios. Realmente ya lo habíamos comentado, es un fármaco que mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye este estado de hiperglucemia que por ende va a bloquear. Sabemos que por la vía de la proteína sinasa C vamos a disminuir a la óxido nítrico sintasa y por lo tanto activar al factor nuclear kappa beta, de tal manera que esto es una vía en donde puede estar interviniendo y bloqueando precisamente la metformina. Por otro lado, sabemos que contribuye a esta migración de los monocitos y que los monocitos en ese sistema de recolección de colesterol o depuración por esta proteína de unión, proteína cassette de unión al ATP, podemos ver que es un mecanismo en donde van a llevar a una mejor recolección del colesterol y por lo tanto incrementando la función de las HDL. El AMP cíclico que también participa, como habíamos hablado, precisamente aquí sabemos que es fundamental que haya una adecuada producción del óxido nítrico para regular precisamente la contractilidad de los vasos. Entonces, podemos ver que participa mucho en esto y uno se llevaría a cuestionar precisamente que probablemente pues se requiera de más tiempo y agarrar a los pacientes, porque cuando vemos los estudios de desenlace cardiovascular, fueron pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, múltiples riesgos cardiovasculares de larga evolución y probablemente corregir en ese momento y dejárselo solo a la metformina probablemente no es lo mejor. ¿Y de qué manera participa la biota del intestino, en la microbiota? Bueno, pues es importante saber que en los obesos existe una baja proporción de bacterioides y una alta proporción de firmicutes. Esto va a participar precisamente en los mecanismos de cambios en esta biota y podemos ver precisamente que en condiciones normales los ácidos grasos de cadena corta pueden atravesar precisamente la barrera intestinal. Sin embargo, cuando tenemos una alta ingesta de carbohidratos y lleva este proceso de formación de micelas, tienen que desdoblarse precisamente para poder ser absorbidas por el intestino y que precisamente los ácidos grasos de cadena mediana y larga, pues estos requieren de transportadores precisamente para verse empaquetados en estos kilomicrones y posteriormente se transporte. Pero ¿qué vamos a ver? Lo que se ha visto precisamente con metformina es que incrementa esta flora que es la Akkermansia mucinífila y que vamos a ver que va a regular precisamente estos mediadores de inflamación que podemos encontrar en los pacientes que tienen obesidad y resistencia a la insulina, favoreciendo también que modifique este moco a nivel del intestino y contribuya a formar una mejor barrera intestinal, de tal manera que van a disminuir este paso
de lipopolisacáridos y lipoproteínas que van a estar en altas concentraciones llenas de kilomicrones, en este caso triglicéridos, colesterol, y que sabemos que participan en el proceso de aterosclerosis. Pero también participa la metformina a nivel de las células intestinales, regulando esta proteína que va a contribuir a incrementar al GLP-1 y a la secreción del péptido YY. Y sabemos que tienen un papel importante en estos sistemas como vías anorexigénicas para el control del apetito. ¿Qué hay en relación a la metformina y a la enfermedad renal crónica? Bien, este estudio, el estudio Advance, un clásico también, se puede demostrar que era una población que ya tenía enfermedad cardiovascular en un 33%. Era una población adulta mayor de más de 68 años y en donde se ve que el tratamiento intensivo, precisamente en color gris, mostró en donde había precisamente intervención con metformina y otra sulfonilurea, se puede observar que hay una reducción del 65% de la progresión a la enfermedad renal. Y bueno, ¿qué pasaba en el 2016? En el 2016 se hablaba que la metformina tenía que ser interrumpida si la tasa de filtración caía por debajo de 60. Ya había algunos reportes, sin embargo, pues no se había hecho el sometimiento para hacer este cambio y finalmente en el 2016 empiezan a hacer, bueno, 2015 empiezan a hacer ya ruido y se hablaba precisamente que en el contexto de una enfermedad renal crónica, un estadio 3, es decir, entre 30 y 60, probablemente la dosis tendría que estar entre 1500 y 850. Y hablaban de que probablemente en un estadio 4 podría considerarse una dosis de 500 miligramos al día. Esto, bueno, pues sabemos que llevó a hacer una modificación en el 2016 y en donde la FDA establece las siguientes recomendaciones para el manejo o el uso de la metformina en el paciente que tiene enfermedad renal. Y se habla precisamente que se tiene que en todo paciente que tiene diabetes calcular la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es la que se recomienda? Pues CKD-EPI. ¿Y qué tenemos que ver? Si tiene más de 45, en ese momento decían iniciarla. Si tiene menos de 45, se tendría que considerar y evaluar el beneficio. Y que si estaba por debajo de 30 de filtración glomerular, en ese momento se tendría que suspender la metformina. También hacía la recomendación que debería de suspenderse la metformina antes de realizar un procedimiento de imagen con contraste iodado y que tuvieran precisamente una tasa entre 30 y 60 y que en este momento, si se administraba un contraste iodado intraarterial con enfermedad hepática, alcoholismo o insuficiencia cardíaca, se tenía que interrumpir, se tenía que dar una hidratación importante y reiniciar la metformina 48 horas después de estos estudios. Y ellos mencionaban que si se tenía una tasa de filtración entre 30 y 45, no se recomendaba iniciar la metformina y que abajo de 30 se contraindicaba. ¿Ok? Esa fue la recomendación de la FDA. Sin embargo, quiero mostrarles esta evidencia que se publicó 2 años después y que llevó a hacer estos cambios también, en donde ustedes pueden observar que en un estadio 3A, es decir, entre 45 y 60, se daba una dosis de 500 miligramos por la mañana y 1000 miligramos por la noche. Lo que se encontró precisamente las concentraciones plasmáticas de metformina, pues estaban dentro de parámetros de normalidad. Este umbral donde pudiéramos empezar a tener toxicidad o riesgo, pues evidentemente si se utilizaban estas dosis no había riesgo precisamente con los pacientes. ¿Ok? En el caso del grupo que tenía un estadio 3B, es decir, una tasa de filtración entre 30 y 45,
se puede ver que cuando se daba una dosis de 500 miligramos por la mañana y 500 miligramos por la noche, se alcanzaba a tener precisamente una concentración dentro de parámetros de seguridad. Entonces, esto es lo que se demuestra que entonces una dosis de 1000 miligramos cuando está entre 30 y 45 es bastante segura y que una dosis de 1500 miligramos entre más de 45 y 60 podemos tener seguridad. Y también muestro precisamente esta condición de un estadio 4 en donde se dio 500 miligramos. No quiero decir que esté aprobado, es muy importante. Este es el estudio original en donde muestra el análisis, ¿sí? Y después, bueno, pues vino otros estudios, precisamente análisis retrospectivos de estas cortes, en donde precisamente se incluyeron población de enero del 2004 a enero del 2017. Y los resultados se replicaron en 67,500 usuarios, nuevos usuarios de metformina del 2010 al 2015 en más de 350 sistemas de salud privados de los Estados Unidos. Y el objetivo era evaluar la asociación de la metformina y la hospitalización de acidosis láctica, tomando en consideración la tasa de filtración glomerular. Y aquí ustedes pueden ver precisamente cómo se hace el análisis cuando se tiene una tasa de filtración de más de 90, se tiene una tasa de filtración entre 60 y 89 y viene una tasa de filtración entre 45, 59 y una entre 30 y 44. Estas son cortes cuando no estaba aprobada la metformina y cuando, pues, no sé si por que se les pasó, pero lo dieron. El hecho es que dieron la metformina y aquí está muy interesante. Vean, el número de eventos prácticamente no mostró significancia estadística en estos escenarios, ¿sí? Prácticamente hasta aquí se mostraba una condición en donde no había significancia estadística. Si ustedes ven los intervalos de confianza, todos atraviesan la unidad. Curiosamente, el haber dado la metformina cuando ni siquiera estaba aprobada con una tasa de más de 30, no incrementaba precisamente el riesgo de acidosis metabólica. Y cuando se hace precisamente ajustado a demográfico o un ajuste multivariable, tampoco se encuentra esta situación. Sí se encuentra con menos de 30, de ahí que no creo que jamás vaya a tener la aprobación para utilizar en menos de 30. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que se vio precisamente aquí? Que en pacientes que tenían eventos cardiovasculares con diabetes y enfermedad renal, por ejemplo, aquí si se daba la metformina, pues sí había una disminución que era estadísticamente significativa. Y cuando hablábamos de mortalidad cardiovascular, después del año y medio, prácticamente llegando casi al segundo año, se empezaban a separar las curvas, estas líneas precisamente se abren y puede uno observar este beneficio. Ya no hay beneficio para enfermedad, para evitar la enfermedad renal, ya cuando se utiliza ya en un estadio más 3B, ¿no? Y cuando hablamos del compuesto renal definido por enfermedad terminal, enfermedad renal crónica terminal o muerte, pues también alcanza significancia estadística, ¿sí? Y prácticamente alcanza también para ver este compuesto renal, inclusive sumando el de doblar la creatinina. Entonces, pareciera que estos mecanismos también nos ayudan y sabemos que en el paciente que tiene enfermedad renal, pues hay un proceso donde pueden tener hipertensión, la misma dislipidemia y esto contribuir a estos problemas, ¿no? Entonces, con base en eso, en los algoritmos del Seguro Social, concluimos precisamente que si existe enfermedad renal crónica, es decir, una tasa de filtración de menos de 60, sí, el fármaco a elegir dependerá de la enfermedad renal. Y vean, aquí prácticamente no se está, o sea, vienen con metformina. Aquí lo que se sugieren es para disminuir efectos adversos, cambiar a liberación prolongada. Ojalá y hubiera o haya, al menos está en el cuadro, sin embargo, quién sabe si se esté comprando, pero esa podría ser una opción. Y bueno, ya sabemos que los inhibidores de SGLT2 para disminuir la progresión. Pero si está en menos de 30 la tasa de filtración, aquí sí se sugiere
suspender la metformina y en ese sentido tenemos que agregar un inhibidor de DPP4 y aquí dependerá de la tasa de filtración. Recordemos que en el caso de sitagliptina, si tiene menos de 30, la dosis que se recomienda es de 25 miligramos al día y está como primera línea, si es que está con metformina y baja por debajo de 30, suspender metformina y cambiar al inhibidor de DPP4. Insisto, no nos vayamos con esta situación de que se tiene que, pues hay algunas que no requieren ajuste de dosis. No, recordemos que todo recurso, un principio de economía es todo recurso es agotable y por lo tanto, si el paciente se puede ajustar la dosis, utilicemos ese ajuste de dosis. Y bueno, ¿por qué quiero decir la importancia de combinar un inhibidor de DPP4 como sitagliptina con metformina? Es precisamente que ya habíamos comentado que dentro de la fisiopatología de la diabetes existe una disfunción de las células beta y también existe una sobreproducción de glucosa a nivel hepático y la resistencia a la insulina. De tal manera que dar estas terapias nos llevan precisamente a partir de sitagliptina a incrementar las concentraciones de GLP-1 y la metformina me va a disminuir precisamente la producción de glucosa a nivel hepático. También la sitagliptina va a inhibir al glucagón precisamente que contribuye a esta elevación de glucosa a nivel hepático. Por otra parte, como comentábamos en esta microbiota, puede contribuir a incrementar las concentraciones de GLP-1 y esta combinación de metformina con sitagliptina es súper importante a través de estos mecanismos que hemos visto. La sitagliptina también mejora los marcadores de funcionamiento de las células beta y también incrementa la secreción y liberación de insulina. Y por otro lado, la metformina mejora la resistencia a la insulina, de tal manera que esta combinación corrige múltiples defectos que hemos hablado dentro de la fisiopatología de la diabetes. Entonces, ¿qué algoritmo al final del día debo de utilizar? Bien, quizá cuando hicimos el algoritmo del Seguro Social, pues hablábamos que apenas se había probado como 1 año y medio, 2 años que debía de estar la hemoglobina glicada en todos los sistemas de salud. Y sabíamos que probablemente no llegaban todos los pacientes con una hemoglobina glicada. Entonces, por eso se favoreció el esquema secuencial. Sin embargo, debo de decir que si el paciente cuenta con una hemoglobina glicada, apliquemos esta condición de cuándo considerar una terapia doble o combinada. Y aquí, que quede claro, metformina sigue siendo la primera línea de tratamiento y en el caso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, una terapia combinada la definen cuando tenga más de 7.5. La Sociedad Europea y la ADA establecen que si la meta es arriba de 1.5, se deberá de considerar terapia combinada. Regreso aquí al escenario, que es un paciente joven, un paciente con diagnóstico reciente, joven menos de 65 años, menos de 65 años con diagnóstico reciente, obviamente debemos de llevarlo a una meta de menos de 6.5 y entonces una hemoglobina glicada de 8 puede ser el criterio para iniciar terapia combinada. ¿Y qué es lo que publicamos el año pasado nosotros en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología? Que la terapia combinada se recomienda cuando tiene más de 8. Y bueno, con base en esto se hicieron diferentes propuestas en donde en este consenso participaron diferentes expertos de diferentes instituciones y con base en esto se estableció precisamente que el primer determinante o consideración para decidir tratamiento debe de ser la hemoglobina glicada. El segundo determinante o consideración debe de ser las comorbilidades, es decir, tiene enfermedad cardiovascular, tiene enfermedad renal y la tercera consideración es la edad y la expectativa de vida. Esto es muy importante porque no es lo mismo que podemos utilizar si el paciente tiene 70 años a que si tiene 40 años. Y con base a eso, nosotros hicimos escenarios clínicos en donde el primer escenario clínico consistió en el paciente
con diagnóstico reciente con un índice de masa corporal de menos de 30, pero sin enfermedad cardiovascular o renal. El segundo escenario es el paciente que tiene obesidad, es decir, más de 30, pero que no tiene enfermedad cardiovascular ni renal. El tercer escenario es el paciente que tiene enfermedad renal crónica. El cuarto escenario es el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida. El quinto es el adulto mayor, más de 65 años, y el sexto, el paciente que tiene riesgo de hipoglucemia. De tal manera que con base en eso, nosotros publicamos esto en la revista de la Sociedad, el algoritmo para el tratamiento farmacológico de la hiperglucemia en diabetes tipo 2. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en lugar de metformina, en diferentes perfiles, lo ponemos como la primera línea desde la primera evaluación con cualquier hemoglobina glicada, ya sea que tenga 10, que tenga 8 o que tenga 7.5. Obviamente, el tratamiento combinado se definió, como comentábamos, si estaba entre 8 y 10. Y cuando el paciente tiene diabetes sin complicaciones cardiovasculares o renales, pero con un índice de masa corporal de más de 30, la metformina entra como primera línea desde cualquier valor de hemoglobina glicada. En el caso del paciente con enfermedad renal crónica, entra aquí nosotros sí dijimos que tendría que estar entre 30 y 60. La dosis máxima que recomendamos son 2 gramos y sí se puede utilizar si está entre 30 y 45 con base en la evidencia que tenemos. Esta es la recomendación que hicimos y incluso mencionábamos que quizá una dosis de 1000 a 1500 en un estadio 3B puede ser suficiente. En el caso de la recomendación de suspenderla es si cae la tasa de filtración por debajo de 30. Y en el paciente que tiene diabetes tipo 2 con insuficiencia cardíaca, infarto o accidente cerebrovascular, como primera línea desde la primera evaluación entre 8 y 10 y más de 10, y como una de las opciones cuando tiene menos de 8, si no se cuenta con ISGLT2 o GLP1. Y en el caso del adulto mayor, como primera línea desde la primera evaluación con cualquier nivel de hemoglobina glicada. Y con eso yo estaría terminando. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes.